El día de hoy nos acompaña la doctora Ruth Marlene Figueroa. Ella es profesional especializado forense del grupo de genética. Sigan, por favor. La doctora Ruth Marlene es microbióloga egresada de la Universidad de los Andes y tiene un magíster en biología molecular de la Universidad Libre de Bruselas. La doctora, una vez recibió su grado de pregrado, trabajó como asistente graduado de la investigación del grupo de microbiología y parasitología de la Universidad de los Andes en el área de inmunogenética y después estuvo vinculada como asistente de investigación en el grupo de bioquímica del Instituto Nacional de Salud. Específicamente realizando una investigación en expresión genética del plasmodium falciparum. Hace 14 años se vinculó con el instituto y ha trabajado como perito del grupo de genética forense, ha participado en varias investigaciones y actualmente coordina el grupo, también fue coordinadora del grupo y actualmente está como administradora en la base de datos de genética. Como les decía, el tema que voy a presentar hoy es la base nacional de datos de perfiles genéticos de aplicación de investigación judicial. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Les quiero recomendar a los asistentes que por favor coloquen su celular en silencio, porque como ustedes saben, estas charlas las estamos grabando y nos quedaría en la grabación los timbres de sus teléfonos y además para no interrumpir el desarrollo de la charla. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Pues esta presentación fue parte de un trabajo que desarrolláramos el año, pues todos estos años en el grupo de genética, y pues digamos que yo me tomé la iniciativa de hacer esta presentación pues en la hora forense porque me parece que es un tema de interés para que todos los que hacemos parte pues de la comunidad del instituto conozcamos qué es la Base Nacional de Datos de Perfiles Genéticos, para qué sirve, cuál es su utilidad y pues cuáles son los retos y las futuras aplicaciones que ésta tiene. Entonces, la base de datos básicamente es un mecanismo para almacenar perfiles genéticos, para categorizarlos y para hacer búsqueda de esa información. Entonces el dato genético que se ingresa pues a esta base de datos se realiza en un software. En la actualidad contamos con una plataforma informática que se llama CODIS. Tenemos una versión que ya es antigua. Estamos en espera pues como de recibir la nueva versión del software. Esta plataforma estratégica fue una donación que hiciera el gobierno americano en el convenio o en el marco del Plan Colombia en el año 2003. Con esa donación, pues el instituto recibió tanto la tecnología en hardware como en software, como pues el servidor para el manejo y almacenamiento de los datos. Dada, digamos, la utilidad que iba a tener esta base de datos, en aquel momento le denominamos Base Nacional de Datos de Perfiles Genéticos de Aplicación en Investigación Judicial, dado pues que toda la información que iba a ser incorporada o que está siendo incorporada a la base pues iba a tener ese uso para pues todo el proceso judicial. Esta es como la versión del software. Como les decía, estamos utilizando en la actualidad el software la versión 5.7.4. En la actualidad ya se cuenta con la versión 7. Como les decía, estamos esperando pues que gracias también a un proceso de trabajo con ICITAP podamos recibir la nueva versión, que pues tiene muchas más herramientas tecnológicas a nivel de software para el manejo de la información. Esta es una estación que pues maneja el ambiente Windows y el almacenamiento de la información se hace pues en el lenguaje de Oracle. La base de datos pues se ha estructurado de la siguiente manera. Existe pues una administración, digamos, de la Base Nacional de Datos que se encuentra ubicada en este momento en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y hay varios laboratorios que digamos que surten la información de esos perfiles genéticos a la base. Entre ellos están pues el Instituto pues Medicina Legal, el laboratorio del CTI y el laboratorio de genética de la DIGIN. En este momento pues en medicina legal estamos ya con varios laboratorios almacenando información, que pues Bogotá, que pues inició desde el año 2003, Medellín y Cali, y pues últimamente Villavicencio, que se conectó a partir del año pasado y ha empezado ya a subir información a la base de datos.
En genética de CTI aportan datos el laboratorio de Bogotá y el laboratorio de Barranquilla, aunque el laboratorio de Barranquilla no está, digamos, directamente conectado, digamos, a la red de CODIS. Digamos que ellos remiten toda la información al administrador local que está en CTI, y ellos son los que migran toda la información pues a la plataforma. De todas maneras, cada uno de estos laboratorios migran la información directamente al servidor nacional que se encuentra acá en el instituto, y pues nosotros somos los que realmente podemos visualizar toda la información que están subiendo los 3 laboratorios de genética a nivel nacional. Entonces esta es como la organización y la estructura que se le ha dado a la base de datos. En este momento casi que todos los laboratorios que surten información a la base pues se encuentran acreditados bajo la norma ISO y NTC 17025, pues que es muy importante porque pues eso permite darle como uno de los criterios de calidad pues que debe tener el dato genético en la base de datos. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los tipos de solicitudes y servicios que la base de datos presta? Primero, pues, tenemos el ingreso de datos, que son producto generalmente de toda la actividad pericial que realizamos los laboratorios de genética a nivel nacional en el área de criminalística y en el área de identificación humana. Entonces todos los datos pues se van almacenando pues de acuerdo pues a unos criterios que preestablecimos, digamos, nosotros en el laboratorio para ingresar esos datos genéticos, y realizamos búsquedas en apoyo pues a las solicitudes que nos realizan fiscales en su gran mayoría, para tratar de apoyar investigaciones judiciales, especialmente en el área pues de delitos sexuales, en el área de criminalística, y hacer búsquedas pues como apoyo al proceso de identificación. Pues ya con la ley 1408 pues digamos quedó estipulado la creación de la base nacional de datos con estos fines. Entonces para ello también pues diferentes autoridades de las fiscalías de la Unidad Nacional de Desaparición Forzada, por ejemplo, o la Unidad Nacional de Justicia y Paz, nos solicitan hacer búsquedas para identificar si en la base de datos podemos encontrar alguno de los desaparecidos pues de estos procesos de desaparición forzada. Siguiente. Entonces básicamente en este momento tenemos a la base dividida como en 2 módulos, uno que es el módulo de criminalística y uno que es el módulo de identificación. ¿Qué datos realmente estamos ingresando a la base? Perfiles genéticos de marcadores STR autosómicos, y solamente aquellos que digamos no tienen relación con ninguna identificación, podríamos decirlo así, del individuo. Los marcadores genéticos que utilizamos en el laboratorio son marcadores que se encuentran en regiones del ADN de cada individuo que no codifican para nada. Esto es importante porque dado que el dato genético es un dato sensible y digamos está relacionado con la intimidad de las personas, sería pues complicado tener información genética allí que nos dijera o nos diera como una clave sobre la identificación de la persona. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los datos genéticos que estamos almacenando, a pesar de que son datos sensibles, corresponden a secciones del genoma que no codifican para nada. Entre ellos pues están los STR autosómicos y los de cromosoma Y. Ingresamos también entonces perfiles de elementos materiales probatorios, como les mencionaba hace un rato, que llegan pues producto de una investigación que solicita alguna fiscalía relacionada pues con investigaciones judiciales en el área de delitos sexuales, homicidios, lesiones personales, hurto, entre otras, y pues para la identificación de restos humanos. Los datos que se ingresan a la base de datos están, digamos, ingresados de una forma anonimizada, digamos, y están identificados con un código del caso y con un código de muestra de acuerdo a algunos criterios que también se preestablecieron en los laboratorios de genética y digamos que son de uso general para los laboratorios, por lo menos a nivel de medicina legal, pues se encuentran más o menos como normatizados. Y pues cada laboratorio en sus sedes, por ejemplo CTI y DIGIN, también ingresan sus perfiles con su código de caso, de tal manera
que el dato que manejamos pues es un dato, como les digo, es un código que no podemos, digamos, desencriptar a no ser que pues haya una solicitud, digamos, de la autoridad para eso. Siguiente. No tenemos, por ejemplo, datos de ADN mitocondrial, que también son, digamos, datos genéticos que producimos en el laboratorio cuando hacemos algunos procesos, digamos, de identificación en los cuales no podemos trabajar los marcadores genéticos STRs. Esperamos, digamos, que en un futuro cercano, cuando contemos con la nueva versión, podamos empezar a incorporar esas secuencias de ADN mitocondrial que también son útiles sobre todo en los procesos de identificación cuando tenemos, por ejemplo, familiares relacionados por línea materna. Entonces esa información en el momento no está incluida en la base, pero pues está susceptible para que pueda ser incluida en la próxima versión. No, como les decía, no tenemos incorporado allí información de tipo personal porque pues esto estaría violando, de hecho, pues la legislación respecto a la habeas data y a la identidad de la persona. Y tenemos sí datos relacionados, por ejemplo, en el caso del módulo de desaparecidos, información relacionada con el protocolo de necropsia o los sitios de exhumación que nos permiten, cuando encontremos algún tipo de coincidencia con algún familiar, poder informar pues a los laboratorios o al área, digamos, acá está el doctor Vivas, al área del Grupo Nacional, para poder hacer una relación y que se pueda hacer un estudio posterior de esas posibles coincidencias de datos. Y en el caso del módulo de criminalística, pues tenemos referencias del proceso judicial, el número de noticia criminal o el número de sumario o el número de investigación que se esté realizando, de tal manera que cuando le enviamos esa información a la autoridad, ellos pueden hacer la búsqueda de qué individuos están relacionados con ese proceso, tanto víctima como victimario, y de esa manera ellos pueden hacer solicitudes posteriores. Siguiente. Más o menos esta es como la visualización, el panel de visualización de la base. Cada código, pues ustedes ven acá, en esta zona pues está identificado el laboratorio que ingresa el código, el dato, el código del dato, de pronto no se ve tan bien, y pues en estas casillas están indicados pues las categorías y los especímenes que ya les voy a mostrar qué es, cómo están, digamos, almacenadas esas informaciones en la base de datos, el número de sistemas genéticos que se ingresa por cada dato y pues información relacionada, como les decía, el número de noticia criminal o el número de protocolo de necropsia y una asignación que pues hemos dado a cada uno de los peritos del laboratorio que pueden ingresar el dato, que están autorizados para ingresar los datos a la base, y pues la fecha en que fueron ingresados a la base. Siguiente. Entonces, los datos están organizados, esto pues es una base, esta base de datos es como un gran fichero donde tenemos varias secciones y varios archivos. En el módulo de identificación, entonces tenemos estos índices, está el índice de desaparecidos, el índice de grupo familiar, el índice de otros familiares, el índice de elementos personales y el índice de banco de muestras. Entonces, en el índice de desaparecidos están almacenados todos los perfiles genéticos de los restos óseos que llegan a análisis a los laboratorios de genética y de los cuales los laboratorios obtienen pues un perfil genético. En el grupo familiar están almacenadas las muestras de los familiares directamente relacionados con desaparecidos, familiares que son pues cercanos en consanguinidad, como son el papá, la mamá o el hijo o hijos, si esa persona tuviera hijo o hijos. En otros familiares tenemos individuos familiares de un desaparecido que no son digamos familiares relacionados de forma directa, como son hermanos, como son por ejemplo la cónyuge, los tíos, tías, abuelos, abuelas, que pueden pues de alguna manera ser útiles en el proceso de identificación.
En el módulo de elementos personales almacenamos perfiles genéticos de individuos desaparecidos, que la autoridad nos dice, por ejemplo, este cepillo de dientes pertenecía al desaparecido o esta cuchilla de afeitar pertenecía a mi desaparecido. Queremos que ustedes nos almacenen ese perfil genético para hacer un cotejo directo y una búsqueda en la base de datos. Entonces, en elementos personales tenemos todos aquellos perfiles genéticos provenientes de esos elementos que, de acuerdo pues a la información de la autoridad, nos dice que provienen de ese posible desaparecido. Y en el banco de muestras pues fue un índice que se creó pensando digamos en almacenar la información de funcionarios, digamos, de entidades que son susceptibles de ser desaparecidos, ¿no? Como pues por ejemplo personal de las fuerzas militares, personal de la policía, personal de la misma fiscalía, pero pues en este momento ese módulo está creado, pero no hemos almacenado, digamos, aún perfiles genéticos pues de este tipo de funcionarios. Entonces, relacionado con cada uno de esos índices están pues estos especímenes, que es ya como el archivo específico para cada una de esas categorías. Entonces, como les decía, en la de desaparecidos están los de restos humanos, en los de grupo familiar pues padre, madre, hijo o hija biológico, y en los otros familiares compañero, nieto, sobrino, tío, pues los demás familiares que se pueden asociar a los desaparecidos. La siguiente, por favor. En el módulo de criminalística igual tenemos 4 grandes índices. Uno es el lugar de los hechos, pues donde se almacenan los especímenes de evidencia forense, básicamente, es decir, donde tenemos todos los perfiles de las evidencias que nos llegan para análisis. En el vinculado judicialmente tenemos a todos aquellos individuos indiciados en un proceso judicial que han sido relacionados o vinculados directamente pues con un hecho criminal. En el índice de condenados, y que pues tiene igual su correspondiente espécimen como condenado, están ya, digamos, los perfiles genéticos de individuos que por conocimiento directo de la autoridad pues nos informan que han sido condenados en X o Y proceso. Entonces los hemos tenido pues en una categoría diferente, pues porque ya el juez o la autoridad nos informa que efectivamente fue condenado por ese hecho punible. Y la mezcla forense, o en el índice de las mezclas está la mezcla forense, donde también almacenamos perfiles genéticos de evidencias forenses donde no obtenemos un perfil, digamos, de una sola persona, sino de más de una sola persona. Pues que puede ser el caso, por ejemplo, de evidencias donde una víctima ha sido agredida sexualmente por más de un agresor, en el cual tenemos perfiles mezclados de 2 o más individuos, o de ella como pues originaria de esa muestra y de 1 o 2 agresores. La siguiente. Así más o menos, este es como el dato, digamos, en la actualidad de los datos que tenemos en la base de datos. Pues lo discriminé por tipo de laboratorio, digamos, que ingresa perfiles genéticos a la base. Entonces este es el módulo de desaparecidos. Entonces tenemos pues más o menos 1026 desaparecidos actualmente, perfiles genéticos ingresados. Tenemos una subcategoría, digamos, de desaparecidos que son aquellos perfiles genéticos de cromosoma Y, de restos óseos que no pudimos obtener un perfil autosómico, pero que sabemos que podemos utilizar también para identificar individuos, en este caso por, digamos, comparación con familiares por línea paterna. Entonces los tenemos discriminados porque pues también son útiles para el proceso de identificación. Entonces en este tenemos solamente 31 perfiles almacenados. En el caso de grupo familiar tenemos 12.575. Igual para algunos familiares de cromosoma Y también tenemos perfiles, solamente tenemos 14 hasta la fecha. Y en la categoría de otros familiares tenemos 5.726 perfiles, y en elementos personales 8. Como les decía, en banco de muestras todavía no hemos almacenado, pues porque no se han dispuesto como las situaciones para hacer ese proceso. En la siguiente, por favor. Tenemos entonces en el módulo de criminalística a la fecha 20 condenados. Vinculados judicialmente también tenemos una subcategoría de vinculados con tipificación por cromosoma Y,
que son pues generalmente aquellos casos donde tenemos escaso número de espermatozoides y no podemos, digamos, obtener un perfil genético por marcadores autosómicos. Entonces las muestras se procesan utilizando esta metodología y tenemos en este momento 51 perfiles vinculados pues por marcadores autosómicos 1966. En la categoría lugar de los hechos tenemos 2.848 perfiles genéticos. Igual también tenemos esa subcategoría de lugar de los hechos Y de 108 muestras. En mezclas forenses tenemos 925 y una categoría que pues también se creó pues dado, digamos, como el alto número de muestras que recibimos para tipificar, por ejemplo, bebés pues posaborto, entonces, o ya niños que se sabe que fueron producto pues de una violación y que pues las autoridades están interesadas en mirar si alguno de los vinculados o agresores que tenemos incluidos en la base pudieron ser pues el posible padre de ese niño. En esa categoría tenemos 188 perfiles genéticos almacenados para un total de 6.000 pues en el módulo 6.106 en el módulo de criminalística. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios de ingreso de perfiles a la base? Existe como un número mínimo de marcadores genéticos que se ha definido a nivel de las 3 instituciones para poder tener un dato, digamos, de calidad en la base de datos, y se ha determinado también un número máximo de alelos por sistema. Entonces, el perfil genético, generalmente nosotros reportamos un perfil genético como una pareja de números. Cada uno de esos números corresponde al alelo que heredó cada individuo de su papá o de su mamá. Entonces, si un perfil corresponde a un individuo único, pues debe tener solamente 2 alelos por cada uno de los sistemas genéticos, y pues el conjunto de todos los sistemas genéticos que analizamos pues nos da, digamos, como el dato o la huella genética de ese individuo. Siguiente. Entonces, aquí están como los criterios que se definieron pues ya en un documento pues interinstitucional pues que se maneja a nivel de los 3 laboratorios del Estado, en donde pues se definió el número mínimo de marcadores en el cual cada una de las categorías debe tener para poder hacer un cruce, digamos, de información en la base de datos. En el caso de desaparecidos pues son mínimo 10 marcadores, en el caso de marcadores de cromosoma Y son 9, para los familiares que han sido incluidos como mamá o papá en el grupo familiar se colocó un mínimo de 16 marcadores genéticos, al igual que en otros familiares y elementos personales, y el número máximo pues de alelos que debe haber por sistema, dado que estamos tratando de identificar un individuo y estamos colocando información que corresponde a un individuo, pues es de 2 alelos por sistema. Y tenemos unas categorías pues que más adelante les voy a mostrar, que son coincidencias verificadas grupo familiar y coincidencias verificadas restos humanos. Estas corresponden a unas categorías que creamos en el módulo de identificación cuando ya tenemos, digamos, casos que tienen pues una conexidad y han sido, digamos, detectado que realmente ese familiar está asociado con ese resto óseo. Siguiente. En el caso de criminalística es igual, en el lugar de los hechos el número mínimo de marcadores es 2. Generalmente los perfiles que obtenemos en las evidencias, si corresponden a perfiles que corresponden a un individuo, pues van a tener solamente 2 alelos por sistema. En el caso de marcadores de cromosoma Y, vamos a tener como un número mínimo de marcadores también 9 y como máximo número 2. En el caso de mezclas es donde pues tenemos como esa laxitud de tener máximo 4 alelos por sistema y un número mínimo de 10 marcadores para las búsquedas. En el caso de vinculados tenemos un número mínimo de 9, igual 2 para los 2 casos, y en el de hijos posviolación el número máximo de marcadores, mínimo de marcadores, perdón, es de 16 y el número máximo de alelos por sistemas es 2. Siguiente. Bueno, ahora con respecto al trabajo pues que se hace de las búsquedas de información, ya con toda esa información ingresada en la base de datos, la idea es que podamos hacer cruces y comparaciones para determinar pues
si hay un posible desaparecido, tenga una posible relación con alguno de los familiares incluidos allí, entonces podemos hacer 3 tipos de búsquedas en la base de datos. Una búsqueda local, que la hace, digamos, cada uno de los administradores a nivel de sus laboratorios, digamos. Autobúsquedas, que el sistema, digamos, está diseñado para que uno pueda definir periódicamente, que el sistema automáticamente haga búsquedas de ciertos índices contra ciertos índices, y búsquedas remotas, que son aquellas que pueden hacer algunos laboratorios contra, digamos, la base local, teniendo en cuenta, como les decía al inicio, que solamente a nivel de medicina legal podemos ver toda la información que se tiene en la base de datos. ¿Quiénes nos consultan? Pues para esos procesos de búsqueda, las fiscalías de delitos sexuales, especialmente las de GEDES, los grupos especiales de delitos sexuales, que han sido, como digamos, las más interesadas en el caso de criminalística de apoyar ese proceso de trabajo e investigativo. Las fiscalías de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, de justicia y paz, y pues recientemente las fiscalías, la Unidad Nacional de Desaparición Forzada, que es una de las que ha empezado también a hacernos solicitudes para hacer búsquedas de desaparecidos. También pues hay una cooperación que se hace con Interpol. En este momento pues ya esas búsquedas de Interpol no las realiza el Instituto de Medicina Legal, sino las realiza el Laboratorio de Genética de la DIJÍN, teniendo en cuenta pues que la unidad de Interpol, digamos, se maneja en esa división de la Policía Nacional, y diferentes interconsultas que ya nos hacen pues algunos usuarios nuestros, no solo de los laboratorios de genética, pues sino de otras áreas del instituto. Siguiente. Estos son como los criterios de búsqueda y las posibilidades que tenemos, digamos, de comparar perfiles genéticos entre diferentes índices. Entonces, por ejemplo, en el módulo de desaparecidos podemos hacer comparaciones entre desaparecidos y grupo familiar, tratando de reportar una coincidencia pues con un número de marcadores de 14 marcadores. Podemos hacer también comparaciones entre desaparecidos y elementos personales, pero pues como vieron al inicio solamente contamos con muy poca información de elementos personales, entonces esta comparación pues es muy poco probable que aparezca pues algún posible candidato. Podemos hacer comparaciones entre desaparecidos que están incorporados con cromosoma Y y familiares que tienen también esa misma tipificación, grupo familiar y banco de muestras contra desaparecidos. Acá coloco como una astringencia porque depende, digamos, de la característica del perfil genético, cómo podemos hacer la comparación. Digamos, en el caso de desaparecidos y grupo familiar, las búsquedas generalmente se hacen con una astringencia baja porque estamos buscando un perfil genético de un individuo contra una información de un familiar. Entonces, como les mencionaba, en esa pareja de números solamente puedo comparar el 50% de la información contra el papá o contra la mamá, por lo tanto la astringencia en la búsqueda generalmente es baja. Y esto hace que, por ejemplo, obtengamos muchos, digamos, posibles candidatos cuando hacemos la búsqueda, digamos, de un resto óseo contra ese gran grupo de familiares que se encuentran almacenados allí. En el caso de desaparecidos y elementos personales, pues la astringencia es alta porque estamos comparando básicamente, o compararíamos perfiles genéticos idénticos. Entonces el sistema compararía totalmente esa pareja de números en todos los sistemas genéticos que estamos comparando. Al igual pues en los marcadores de cromosoma Y, hablamos aquí ya de haplotipos, entonces cada uno de esos marcadores solamente cuenta, digamos, con un número porque provienen, digamos, de la línea paterna, es decir, solamente se está recibiendo uno de esos alelos provenientes del papá. Entonces la comparación también se hace pues en una astringencia alta porque es básicamente hacer una comparación uno a uno. Y en el caso de banco de muestras y desaparecidos, la astringencia también es alta porque pues estamos también comparando perfiles genéticos idénticos. Siguiente. En el caso de el módulo de criminalística, entonces la situación es más o menos similar. Podemos hacer comparaciones entre el índice de condenados contra condenados, lugar de los hechos o vinculados judicialmente.
Podemos hacer comparaciones entre el índice de lugar de los hechos condenados y vinculados contra mezclas. Podemos hacer comparaciones entre los perfiles genéticos que están incluidos en de cromosoma Y del lugar de los hechos contra vinculados judicialmente o lugar de los hechos, y en el caso de hijos posviolación hacemos cruces entre hijos posviolación, lugar de los hechos, condenados y vinculados judicialmente. Entonces aquí está el número mínimo, digamos, de marcadores que podemos reportar para la coincidencia, y también el nivel de astringencia y rigurosidad de esas búsquedas. En el caso de condenados, pues la astringencia es alta porque estamos tratando de identificar igual que ese individuo que encontramos en esa evidencia realmente corresponde al perfil genético de ese individuo que está ingresado en la base. Entonces es una comparación 1 a 1. En el caso de mezclas, la astringencia es media, dado que estamos comparando un perfil con un perfil que tiene posiblemente más de 2 o mínimo 2 individuos, ¿no? Entonces allí nos toca jugar un poco con el azar de que se puedan encontrar ese perfil genético de ese individuo con esa mezcla de perfiles que encontramos allí. En el caso del lugar de los hechos, pues la astringencia, como les decía, de cromosoma Y también es alta porque es básicamente una comparación directa 1 a 1, y en el caso de hijos posviolación es más o menos similar a lo que se hace en desaparecidos. La astringencia es baja porque estamos buscando cotejar ese 50% de la información que tiene ese posible hijo contra pues la información que está en esas evidencias que podrían corresponder a uno de los potenciales padres, o a la información que está ingresada en los condenados o en los posibles vinculados a esa investigación. Siguiente. Una vez, digamos, hacemos ese proceso de comparación, hacemos un análisis de esas coincidencias o esos posibles candidatos que en los cuales encontramos algún tipo de correspondencia. Una vez revisando pues los requisitos de ingreso, que efectivamente tengamos el número mínimo de marcadores y el número de LOCI que se requieren para hacer el reporte, que los alelos pues que se hayan ingresado cumplen con los requisitos pues de calidad de cada laboratorio, y como les mencionaba, pues haya unos niveles de aceptación y unos procesos y unos procedimientos pues en los laboratorios que nos permiten definir que cada uno de esos perfiles genéticos que ingresa a la base de datos tienen un nivel de calidad suficiente de acuerdo pues a todo el proceso que han desarrollado en el laboratorio. Y si hay sistemas genéticos que podemos encontrar, por ejemplo, individuos donde es posible que exista algún tipo de evento mutacional y podamos encontrar más de 3 alelos en un sistema, por ejemplo, en el caso de las trisomías 21 que las hemos detectado en el laboratorio, entonces podemos, digamos, hacer la inclusión de ese tercer alelo y se puede hacer algún tipo de anotación en la base para tomar como nota de que pues es un individuo que, a pesar de que se hizo todo el proceso en el laboratorio, pues tiene como ya esa connotación. Siguiente. Este es el módulo aparte del programa de CODIS, que se llama el Match Manager, que es el que permite hacer los cruces de información. Entonces allí aparece cada uno de los posibles candidatos asignado con un número. Se determina, el software le muestra a uno cuántos sistemas genéticos tiene, digamos, coincidentes, y en qué fecha, qué laboratorios asignaron cada uno de los perfiles que están ingresados allí, y con base en esa información entonces empezamos como un trabajo de categorización de esa información para saber pues si realmente corresponde a una coincidencia o a un candidato real o no. Siguiente. Aquí pues les muestro más o menos cómo el equipo nos muestra las posibles candidatos. Esto es en un caso de identificación. Entonces está el perfil genético de los restos óseos, como les decía, parejas de números,
y los posibles candidatos familiares que podrían estar asociados a ese resto óseo o a ese desaparecido. Entonces también aparecen las parejas de números. En rojo, por ejemplo, aparecen algunos marcadores que no son compatibles, digamos, con el marcador que se encuentra en el posible desaparecido, pero pues es el trabajo que tenemos que hacer de evaluar si corresponde realmente o no a un posible candidato o no, pues dependiendo, digamos, de la característica de ese marcador genético. Si el marcador genético, por ejemplo, es homocigoto, es decir, que recibió la misma información de la mamá y el papá, entonces podemos hacer más análisis en la muestra del desaparecido para saber si efectivamente corresponde o no a ese individuo. Entonces, en este caso, pues, digamos, el año pasado hicimos algún desarrollo con una compañera que no está acá, con Gloria, en el que tratamos de ubicar algunos de esos posibles candidatos para verificar efectivamente si correspondían a un posible desaparecido relacionado con ese familiar. En ese trabajo, pues, trabajamos, digamos, algunas de esas muestras óseas de años anteriores, aumentando sistemas genéticos, tratando, digamos, de tener un nivel mayor de confiabilidad para saber si efectivamente esos individuos estaban relacionados, y pues a partir de allí pudimos, digamos, hacer también un trabajo, digamos, con el Grupo Nacional de Patología, en el cual pues pudimos intercambiar información y se pudieron identificar algunos individuos. Entonces, pues es una herramienta, digamos, que apoyaría o apoya pues el trabajo de identificación, y que pues todavía sigue en desarrollo para pues seguir creciendo pues en el número no solo de marcadores genéticos que se ingresan a la base, sino también en el número de perfiles. Siguiente, por favor. Bueno, este era otro ejemplo. Acá les muestro, por ejemplo, estos sistemas que se han ido incorporando. Más o menos para cada perfil genético de restos óseos estábamos trabajando un mínimo de 16, pero hemos ido aumentando. Cuando vemos esos posibles candidatos, los perfiles genéticos se complementan hasta verificar efectivamente si por la genética realmente corresponden o no, y pues también teniendo la información pues que nos retroalimentan de otro lado. Siguiente. Este, por ejemplo, es un caso de un cotejo directo, o digamos de una búsqueda de un vinculado contra evidencias forenses. Entonces, pues podemos ver, creo que eran como más de 10, es uno de los tantos agresores en serie que tenemos incluidos en la base. Entonces, todas las evidencias uno a uno, como ustedes ven, cada uno de esos candidatos corresponde a una evidencia proveniente pues de una víctima que fue asaltada sexualmente por ese individuo. Siguiente. Este es un caso, por ejemplo, de una mezcla forense en el cual tenemos coincidencia con perfiles, con el mismo perfil, digamos, de una evidencia forense encontrada en la escena, que posiblemente corresponde a un potencial agresor en ese caso. Siguiente. Entonces, pues ya vamos como a qué reportamos cuando hacemos todo ese proceso de búsqueda. En el caso del módulo de identificación, estamos haciendo reportes con el código del caso. Entonces hacemos una revisión en algunos casos de nuestros archivos, y si no está el número de protocolo de necropsia relacionado, hacemos una búsqueda de esa información, o el radicado de exhumación, o del acta de levantamiento, la fosa, etcétera, que digamos ubique de alguna manera ese resto óseo en algún contexto. El posible nombre del desaparecido, pues de acuerdo a la información del familiar coincidente, para poder relacionar la información y poder remitir, hacer, como lo digo acá, un redireccionamiento de ese reporte al Grupo Nacional de Patología, pues para poder hacer una revisión de la información no genética y poder establecer si de alguna manera esos posibles candidatos realmente pueden corresponder a ese posible desaparecido de acuerdo pues a la información antemortem, a los hallazgos del protocolo de necropsia y a toda la información pues que reciben en la oficina de identificación, etcétera, sobre ese posible desaparecido. Siguiente.
En el caso del módulo de criminalística, reportamos el número de caso que se relaciona con cada dato ingresado, el número de noticia criminal, que es el que la autoridad realmente necesita para poder ubicar el proceso en las diferentes fiscalías donde se ha asignado el proceso, el laboratorio que registró el caso, porque pues acá tenemos coincidencias también con perfiles genéticos que se han podido obtener en otros laboratorios, en la DIJÍN especialmente, y la categoría en la que se registró el dato, que pues para la autoridad es importante en el caso, por ejemplo, de criminalística, teniendo en cuenta que si reportamos un vinculado, pues ellos van a poder hacer pues todo el proceso posterior de solicitar al laboratorio hacer un cotejo directo ya con esa evidencia, pues para fines de procesales. Siguiente. Este es como un modelo del reporte, pues que se hiciera también en apoyo pues con otros compañeros que estuvieron trabajando previamente en el laboratorio, y que es el modelo que utilizamos las tres instituciones para el reporte de los datos. Sencillamente pues tiene los datos que identifican la entidad solicitante, pues que es cuando es una búsqueda específica de algún caso, pues si viene un número de oficio, un número de erradicación, etcétera, y acá pues reportamos si la búsqueda es negativa o positiva, si se encontró coincidencias, contra qué índice, vinculado, condenado o muestra de la escena, o otro en el caso pues de identificación, pues es el restos óseos o grupos o grupo familiar. Y pues la tablita donde hacemos pues el resumen de la información que les mencionaba antes, el código del caso, el número del protocolo o el número del radicado relacionado, y si esa información ya se había remitido a alguna autoridad solicitante, pues a esa autoridad. Ese es pues como el modelo de reporte de los resultados. Pues cosas para tener en cuenta, pues que de pronto es como queda como en el ambiente que la base de datos pues lo hace todo, y pues la base de datos en el caso de identificación pues no identifica, es una herramienta que orienta pues un proceso de identificación. Es un apoyo, como le digo, al proceso de identificación, y por tanto pues digamos ya el trabajo que hemos realizado es tratar de trabajar de forma coordinada con otras áreas para realmente saber si con toda esa información que estamos remitiendo por parte del laboratorio se puede llegar a un proceso real de identificación, y poder con esos datos ante mortem o con otros datos orientar el caso y solicitar quizás un cotejo directo que nos permita emitir un informe pericial con un nivel de calidad alto y con unos niveles de certeza pues adecuados para el caso. Como se cuenta también con perfiles procesados por diferentes laboratorios, también se han creado como estrategias para poder mantener la integralidad de los casos en un solo laboratorio. Entonces la idea es que no todos los laboratorios pues estén procesando todo, sino pues que ya de acuerdo pues a las necesidades esos cotejos se direccionen solamente pues al laboratorio donde se ha originado, digamos, inicialmente ese dato en la base de datos. Siguiente. Desde la administración pues se ha tratado de solicitar a los laboratorios, pues cuando no contamos con la información, de que nos remitan la información de los casos para poder dar pues digamos una respuesta y poder orientar el caso al Grupo Nacional, por ejemplo, de patología. Y generalmente como las coincidencias o los posibles candidatos en algunos casos puede que no sean reales, como les mostraba, en algunos sistemas genéticos es posible que no encontremos una coincidencia, sino que encontremos exclusiones, digamos, de esa compatibilidad entre esos perfiles genéticos. Entonces se requieren análisis adicionales. En el laboratorio se ha establecido, por ejemplo, que en los casos de identificación mínimo contemos con 3 exclusiones o con 3 no compatibilidades entre esos marcadores genéticos para poder establecer que realmente no corresponden a familiares relacionados. Entonces pues todas estas cosas no se incluyen pues los datos de las exclusiones, pero pues es un trabajo que se está haciendo para tratar de aumentar sistemas genéticos y poder llegar como a esos niveles de calidad.
Otro pues es confirmar los resultados. En algunos casos en los que hemos tenido pues esas coincidencias, lo que hemos hecho es procesar nuevamente las muestras, aumentar sistemas genéticos y efectivamente confirmar que los resultados que están reportados allí corresponden para tener pues ese criterio de calidad del dato en la base. Siguiente. En el módulo de criminalística igual, pues la base de datos también es un apoyo en el proceso de investigación. A veces muchos de los investigadores que vienen quieren que pues les digamos si es el del ojo rayado, si él es el violador tal, pero pues esa información no la podemos dar. Es igual la base de datos un apoyo para el proceso de investigación que ellos están haciendo en la búsqueda pues de su posible candidato indiciado. No estamos revelando datos sensibles sobre el posible indiciado o imputado. Como les decía, pues no podemos revelar la identidad de la persona porque los datos se encuentran almacenados de una forma anónima. Y generalmente cuando la autoridad requiere ya confirmar ese hallazgo, en el caso de criminalística, pues generalmente le decimos que es necesario realizar un cotejo directo con esos perfiles genéticos para confirmar pues el hallazgo que les estamos reportando. Y generalmente para eso pues requerimos autorización judicial porque pues no lo podemos hacer a motu propio. Siguiente. El mecanismo de crecimiento de la base de datos pues se ha venido dando realmente por todo el trabajo forense que hemos venido desarrollando pues en el laboratorio desde que la base ingresó. Procuramos, digamos, tener como unos mínimos para poder incluir todos los perfiles genéticos producto pues de toda la labor forense. Entonces, como les comentaba, estos perfiles vienen siendo ingresados más o menos desde el año 2003, pero pues seguramente hay una cantidad de trabajo forense desde que el laboratorio de genética, por lo menos el de Bogotá, empezó a funcionar, que pues tiene información que posiblemente puede ser útil para esclarecer incluso aún procesos que de pronto no han cerrado. Y lo otro pues que ha sido parte también del ingreso de los perfiles genéticos trabajados en los diferentes laboratorios que trabajan pues restos óseos y de las muestras familiares de desaparecidos, sobre todo en las tomas masivas que se han hecho. Como ustedes veían, uno de los mayores aportantes, digamos, de muestras de familiares ha sido el laboratorio del CTI, porque pues hizo una campaña masiva para hacer tomas de familiares pues relacionados con todos estos procesos de justicia y paz y reparación, y por tanto pues ese nivel de perfiles genéticos pues ha sido como uno de los que más se nota en el crecimiento de la base de datos. Siguiente. Acá les muestro pues una tablita por años de cómo ha sido el desarrollo, digamos, de los perfiles genéticos por año. En el año 2003, perdón, me quedó 2033 a 2007, ingresamos 2.396 perfiles, en el 2008 507, en el 2009 2.118, en el 2010 4.035, en el 2011 9.530, en el 2011 7.017, o sea, aquí pues han sido como los picos máximos por lo que les mencionaba de las tomas masivas de familiares, y en el 2013 llevamos 334 perfiles ingresados a la base de datos para un total de 25.976 perfiles genéticos en la base, pues que denota, digamos, como el trabajo que se ha hecho pues en ese aspecto. En cuanto a la parte, digamos, ya de estadísticas, pues podemos decir que gracias a la base hemos podido identificar a 9 individuos. Sin embargo, tenemos pues acá algunos datos que yo les mencionaba de unos índices que colocamos en la base que se llaman coincidencias verificadas, grupo familiar y resto óseo, que corresponden, digamos, ya al trabajo interno que han hecho algunos grupos cuando vienen algunos casos de desaparecidos que están orientados. Entonces los hemos clasificado allí porque pues son casos donde la autoridad nos dice estos familiares seguramente están relacionados con estos restos óseos, por favor cotejen, y efectivamente pues esos familiares están relacionados con esos perfiles genéticos, y algunos de ellos pues se han subido porque
seguramente los familiares pues pueden estar buscando a otro desaparecido, o esos mismos desaparecidos pueden tener otro desaparecido que buscar. Entonces no se eliminan de la base de datos porque puede ser fuente, digamos, posterior de utilidad para hacer búsquedas posteriores. Y en el caso, por ejemplo, de vinculados versus el lugar de los hechos, hemos hecho alrededor de 212 reportes solamente, y más o menos 274 casos, digamos, que sabemos que corresponden, digamos, a individuos relacionados con ese lugar de los hechos de forma, digamos, real, pues por la búsqueda de la base de datos. Siguiente. Pues necesidades que se requieren, pensaríamos, capacitación pues para las autoridades para que conozcan como la utilidad de la herramienta, y en los dos campos, ¿no? Aunque pues los de la parte de identificación ya por la ley 1408 pues están un poco más sensibilizados con el tema de la identificación, pero pues en la parte criminalística, aunque el grupo GEDES ha sido uno de los que más nos ha impulsado también para el desarrollo de la base, pues falta, digamos, el conocimiento de pronto a nivel nacional de este recurso, pues hacer extensivo el uso de la herramienta para la identificación de individuos en condición de no identificados a nivel institucional. Pues esa es otra área en la que pues acá está una compañera, Rosita, pues pasó un proyecto a la división pretendiendo poder utilizar todas esas muestras del banco que recolecta el Instituto de Medicina Legal de individuos no identificados, que pueden ser susceptibles de subir a la base y que eventualmente algún familiar puede estar buscando, ¿no? Mayor cooperación intra e interinstitucional, pues para poder soportar el ingreso de perfiles genéticos a la base, pues tener la nueva versión de CODIS y en el campo pues de criminalística una legislación que realmente regule la incorporación, el almacenamiento y pues el cruce de datos en la base. Digamos en este momento, si quieres pasar la siguiente, estas son, se me perdió esa diapositiva, pero digamos estamos amparados legalmente pues por la ley, por el Código de Procedimiento Penal para la parte de criminalística, una sentencia del año 2007, la CT 336, que nos ampara para poder hacer búsquedas en las bases de datos con autorización de juez de control de garantías, y pues la ley 1408, pues que es la ley de víctimas, en la cual ya digamos se crea de forma formal, digámoslo así, la base de datos, y se implementa el desarrollo de la base de datos para estos fines de identificación. Sin embargo, pues tenemos como ese vacío, digamos, dado que de todas maneras el dato genético sigue siendo un dato sensible que puede, digamos, de alguna manera estar vulnerando, digamos, algún derecho fundamental, aunque sabemos que pues nuestra obligación por ley como auxiliares de la justicia con esta herramienta solamente pues pretende eso, hacer un apoyo a la investigación y que sean herramientas para que el desarrollo de las investigaciones pues puedan tener éxito y puedan tener un fruto, pero pues todavía tenemos que seguir trabajando en eso. Pues ya hay muchos países que cuentan con una legislación, de los primeros pues que obtuvieron su legislación, Inglaterra, en Europa, Estados Unidos pues cuenta también con su legislación también por estados. A nivel Latinoamérica, Argentina, Chile, Brasil ya cuentan con una legislación, y pues creo que el año pasado hubo una reunión iberoamericana en Río de Janeiro, donde se manifestó pues como la necesidad de que todos los países que están en el Mercosur tengan su legislación en el aspecto de ADN, no solo para los fines de investigación, sino para los fines pues de investigaciones judiciales, en tanto, digamos, ya casi que todos los procesos judiciales en algunos casos se vuelven transnacionales. Entonces el intercambio de información con estas bases de datos pues puede ser útil para poder ayudar a resolver algunos crímenes, incluso por ejemplo
pensábamos en el laboratorio que el caso, por ejemplo, de la trata de blancas es algo muy sensible. Muchas personas, muchos individuos colombianos pues se van a otros países y aparecen muertos o desaparecidos, o pues son producto de otro tipo de violaciones de derechos humanos, y que a través de estas bases de datos, al hacer intercambio con Interpol y otras redes pues de laboratorios que cuentan pues con estas bases de datos criminales, se puede apoyar pues el ejercicio de esos procesos. Entonces todavía pues queda como esas cosas por seguir desarrollando en el laboratorio, pues que podamos de alguna manera impulsar algún tipo de reglamentación desde el instituto para que podamos contar con esa ley orgánica que nos permita soportarnos en estos procesos pues que son pues sensibles para toda la pues para el país, ¿no? Eso era lo que les quería contar respecto a la base de datos. No sé si haya preguntas, inquietudes. Parece que no. Entonces, Parece que no. Ya hay una pregunta. Sencillo, simplemente quiero saber ese número mínimo de marcadores que aparecen para comparar, que 9, 10, 16, y al final también que se habla de 3 exclusiones. ¿Ese número de dónde lo sacan? ¿Hay un estudio previo estadístico para definir eso? ¿O cuáles son los criterios que los beneficios utilizan para eso? Pues digamos que esto ha sido un producto de consenso, no solamente digamos a nivel interno, sino del consenso internacional, que se ha llegado a establecer como estos parámetros. Entonces, a nivel de otros, digamos, laboratorios en Europa y en Estados Unidos, se ha podido consensuar como ese mínimo número de marcadores genéticos que debemos utilizar para poder tener unos niveles de probabilidad que nos permitan, digamos, llegar a una certeza, pues no del 99, o sea, superior al 99, bueno, que generalmente pues son los valores de probabilidad que nosotros reportamos. Sin embargo, es más por el consenso internacional que hemos llegado a esos criterios. Y digamos, en los casos de identificación, también ha sido pues base como de un consenso en el desarrollo que mínimo pueden existir en casos de parentesco una no compatibilidad en mínimo 3 marcadores, pero digamos hemos tenido casos en los cuales hemos tenido que evaluar casi toda nuestra batería de marcadores porque no estamos seguros de que esa compatibilidad, o sea, esa incompatibilidad o que esa exclusión realmente corresponda a una exclusión real, sino de pronto algún producto pues por un evento mutacional que puede darse. Entonces, digamos, en algunos casos hemos tenido que establecer o aumentar esos sistemas para poder llegar y estar seguros a que ese resultado que estamos emitiendo efectivamente corresponde a una exclusión y no a otra cosa. Ahí tienen la diapositiva que te enseñé. Sí, miren, esta era la diapositiva. Entonces la legislación vigente, pues la ley 906 en sus artículos 244 y 246, la sentencia 336 de 2007, que el magistrado ponente fue el doctor Jaime Córdoba Triviño, la ley 1408 de 2010, pues por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación, y pues recientemente tenemos una ley que pues yo pienso que nos toca como revisarla en el marco de las disposiciones que se van a dictar allí. El proyecto todavía no ha sido sancionada por el Congreso. Es un proyecto de decreto ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Aquí en esta ley pues están, digamos, tomando generalidades sobre la ley de la habeas data, pero también se incluyen pues todos los datos sensibles como datos a ser, a ser reglados por esta ley. Entonces pues ahí habrán cosas que debemos tener en cuenta en cuanto a la recolección, almacenamiento y disposición o tratamiento de los datos, pues porque se reglan algunas cosas respecto a eso, y pues no solamente incluyen pues los datos de bases de datos de otro tipo, sino pues también los datos que se consideran como datos sensibles. Entonces seguramente pues tendremos que revisar esa norma a ver qué tanto de pronto nos puede amparar de pronto para el proceso que estamos haciendo en el laboratorio, pues con la base de datos que ya tenemos implementada.
Sí, yo no sé si hablaste de seguridad de la información, Melina, sí fue así, pero sobre eso, pues como está en red, ¿qué seguridad tienen? ¿Los han hackeado? Pues a ver, el servidor de la información se encuentra acá en el instituto. En este momento estamos conectados a través del RAVEC, pues porque las 3 instituciones del Estado inmigran información a la base de datos. Pues no sabemos que nos hayan hackeado todavía, pero la información, digamos, tiene unos controles de seguridad porque pues no todo el mundo puede acceder, digamos, a la base de datos. O sea, hay un control de acceso pues de los funcionarios que ingresan o alimentan la información, de los funcionarios que hacen las búsquedas de las bases de datos. Entonces, digamos que a nivel interno e interlaboratorios pues estamos, digamos que trabajando pues en esos mínimos niveles de seguridad para que la información que se encuentra almacenada pues no tenga, digamos, una revisión de un externo. Sin embargo, pues no somos susceptibles, yo creo que ninguna institución del Estado, pública ni privada, a ser hackeada, creo que ni el mundo, porque pues, pero entendería que el sistema es un sistema cerrado, digamos, que no nos permite entrar a una red pública. O sea, estamos en la red, digamos, del gobierno en línea, más no como una red pública de datos a ser, digamos, consultada por un externo. Tú hablas de una categoría evidencia en el lugar de los hechos. Lugar de los hechos. Mi pregunta es, de acuerdo a lo que se tiene ahorita de legislación, tú hablaste de la sentencia de la Corte, ¿la orden la puede dar el fiscal o necesita orden de juez de control de garantías para que se analice una evidencia del lugar de los hechos, buscarla en la base de datos? No, digamos que la sentencia está dada más a la búsqueda selectiva. O sea, cuando nos piden buscar el perfil genético de Pepito Pérez en la base de datos, para hacer la búsqueda de evidencias forenses no se requiere sino orden de fiscal, de acuerdo pues a lo que está definido en la ley. Pero para hacer una búsqueda selectiva de un individuo como tal, sí requerimos, porque pues podemos estar vulnerando el derecho a la intimidad de esa persona. Entonces se requiere una autorización de un juez de garantías que avale ese proceso. Porque pues ya hemos tenido casos, digamos, en los cuales hay individuos que no manifiestan no desear tomarse la muestra, por ejemplo. Entonces en esos casos pues se requiere, además pues de la orden de fiscal, de la orden de un juez para hacer la toma de muestra y para hacer ese proceso adicional. O sea, la pregunta concreta es, ¿un fiscal puede, digamos, recolectar una evidencia, bueno, el investigador, recolectar una evidencia en lugar de los hechos y solicitarle a la laboratorio genética que la busque, sí, cuál es el perfil genético que hay ahí y la busque en la base de datos y que diga con qué caso? Y que la coteje, sí, claro. O sea, no se necesita en ese caso con una evidencia forense la autorización de un juez de garantías, porque digamos hasta la policía judicial tiene, digamos, esa instrucción para poder solicitar ese tipo de cosas. No es selectiva. No es selectiva, específica para un individuo. Y que la pueda cruzar con las mismas muestras forenses. Exacto. O con los vinculados también. De manera anónima, exactamente. En Colombia, ¿qué tiene que hacer un familiar de un desaparecido si quiere ser parte del banco genético? Pues manifestarlo. Pues yo pensaría que esa digamos, sería una de las cosas que habría que hacer en el ámbito, digamos, de la capacitación, puesto que no se ha hecho, digamos, una campaña masiva a nivel de medios, diría yo, para decirle a la persona puede donar su muestra de sangre para fines de identificación. Entonces yo pensaría, aunque creo que la comisión de búsqueda estaba tratando de trabajar en un reglamento, no sé si para hacer algo masivamente frente a esa situación, pero yo creería que se requiere una campaña masiva para informarle a la gente, mire que usted puede ubicar a su desaparecido obteniendo su muestra en un banco genético. Y pues una persona, un familiar de medicina legal, para que le tome la muestra porque oyó en televisión el tema,
¿le puede tomar la muestra y subirlo al el perfil a la base de datos? Claro, se podría, con autorización de la familia, pues de la familia, ¿no? O con de la persona. Dentro de un proceso. Una orden de fiscal. Dentro del proceso, claro, dentro del proceso. De manera libre que yo por Sí. ejemplo, me entero y voy. O sea, hay un proceso, se supone que la persona debe haber hecho su proceso de búsqueda. A ver. Esto es una cosa que yo pensaba desde hace mucho tiempo, pero pues medicina legal ha tenido un papel muy importante en todo esto porque digamos la gente o la sociedad lo ve como un ente neutral, es decir, un ente de investigación. Digamos si yo fuera un familiar de una persona al margen de la ley, es decir, mis derechos como familiar es encontrar, es que me cuenten y pueda hacerse la búsqueda de mi familiar, pero no necesariamente quisiera que la autoridad o cualquier persona supiera que yo soy X o fulanito de tal, ¿sí? Entonces pienso que valdría la pena repensarse esta posición de que todas las personas tienen que estar inmersas dentro de un proceso judicial, porque creo que podría ser vulnerante para otras personas, en el caso pues obviamente de la parte de la identificación. Sí, pues en el caso de la ley 1408, digamos que está como limitado pues por los procesos de reparación, pero realmente no solamente son estos los desaparecidos que hay en Colombia, o sea, acá en Colombia una persona se puede desaparecer porque se fue de su casa y cualquier cosa pasó y fue víctima de algún delito, pues un homicidio, lo que sea. Entonces en ese caso también la familia, pues yo también estoy de acuerdo un poco con eso, o sea, tengo derecho a saber o a utilizar las herramientas que el Estado me da para poder buscar a mi desaparecido. Entonces pues allí de pronto habría que abrir una brecha quizás en el reglamento que se está pensando desde la comisión de búsqueda para poder incluir a todos los desaparecidos que no solamente son víctimas del conflicto armado en Colombia, sino que son víctimas de la desaparición por cualquier circunstancia. Pero hay una consideración ahí que tiene que ver más con la organización del proceso de identificación, porque el derecho no se discute. En identificación, todos los familiares desaparecidos tienen derecho a estar en el banco, eso es algo a favor de ellos, un derecho de la persona. Y las entidades tienen que facilitar el ingreso de esa persona al banco. El problema es que si viene una persona aquí y dice yo oí eso y tengo el derecho a pertenecer al banco y quiero ingresar, tómenme la muestra, sin haber hecho una denuncia de desaparición, por ejemplo, crearía un desorden muy grande. Sí, eso sí. Es más a favor de esta persona, se le dice, sí, claro, pero primero vaya y ponga un denuncio, que tengamos en CIRDEC, por ejemplo, ese registro, para que no aparezca como un caso aislado después que nosotros lo encontremos en base de datos, sino que no exista una información sobre la desaparición. Entonces no le estamos diciendo que sí, no, simplemente manteniendo como esta etapa que todas las es etapas útil para usted y para su proceso, para que tenga pues esas dos formas de búsqueda, digamos, no solamente la gente. Cuando yo me acerco a una autoridad a poner un denuncio por desaparición, tengo que generalmente acercarme, o sea, tendría que acercarme a la fiscalía. Y en la fiscalía me van a abrir, van a abrir un proceso de investigación. Y eso, de hecho, creo que podría generar una vulneración a ese derecho que tenemos todos, pero que en ese momento se puede estar vulnerando. Pero porque si yo no quiero decir que mi familiar era paramilitar o que era guerrillero, ¿cierto? Entonces, mi derecho como familiar, como mamá, es encontrar a mi hijo. Pero yo no quiero poner en evidencia nada, o no quiero que me pregunten nada, pero quiero encontrar a mi hijo y quiero sepultar a mi hijo y irle a rezar todos los domingos. ¿Sí? Entonces creo que podría generarse una vulneración del derecho que tenemos todos, pero que me está limitando como familiar.
Sí, eso es posible. Y otro ejemplo también de pronto más crítico es que estos delitos afectan directamente al Estado como responsable. Entonces, por ejemplo, muchos colombianos, muchos nacionales han tenido que exiliarse en el exterior y para dar su muestra tendrían que, eso no está muy definido, tendrían que ir, por ejemplo, a un consulado en territorio colombiano y ellos están exiliados. En el momento en que pisen tierra colombiana ya pueden ser detenidos, en teoría. pierden su... Y casos hipotéticos de violaciones, por ejemplo, de derechos humanos, en donde si de alguna manera puede ponerse en riesgo la seguridad de las personas, como lo que plantea usted, ¿no? Bueno, pues surgen muchos interrogantes y lo que tú has puesto en evidencia, primero muchas gracias, doctora, por la presentación. Ha sido muy útil.